Hola, muy buen día. Que Dios les bendiga y que el Espíritu Santo nos guíe a todos el día de hoy para hacer la voluntad de nuestro Padre, para su obra y para la bendición de nuestras vidas. El día de hoy vamos a hablar, ayer estábamos hablando de la gracia, de ese regalo inmerecido. Y nosotros somos salvos por gracia. Es decir, realmente es un regalo inmerecido, no es algo que nos ganemos, ni es algo que nosotros podamos hacer algo para obtenerlo, en absoluto. Todo este proceso de salvación es un regalo de Dios y es una obra perfecta de Dios desde el principio hasta el final. Sin embargo, hay algo importante que tenemos que considerar. Dice en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviríamos aún en él? Aquí Pablo nos dice que no debemos de abusar de este regalo de gracia. De hecho, eh, el verdadero creyente, el que tiene la fe que Dios ha puesto en él, no puede vivir en pecado. No es que no deba, es que no puede, no podemos. En el momento en el que Dios soberano nos guía y nos entrega al Espíritu en nuestro corazón, el Espíritu Santo está en nosotros, su misma santidad nos hace imposible vivir en el pecado. De hecho, comenzamos a ver las cosas del mundo y muchas cosas comenzamos a rechazarlas, porque cosas que antes no, a lo mejor no rechazábamos, ¿no? El hacer ciertas cosas, el ver ciertas cosas, dejan de ser de nuestro agrado, porque la santidad del Espíritu de Dios que habita en nosotros comienza a hacer algo que nos lleva al rechazo de muchas cosas del mundo. Y obviamente no podemos vivir en el pecado porque al habitar el Espíritu de Dios en nosotros, es algo que nos genera de inmediato, o sea, cualquier tipo de pecado como que cometemos, error que estamos cometiendo, transgresión contra la voluntad de Dios, contra la ley de Dios, comienza a genera en nosotros una sensación de desagrado y de arrepentimiento casi inmediato. No podemos, el verdadero creyente no puede vivir en el pecado. De hecho, un síntoma evidente de que somos salvos es esto, ¿no? El verdadero creyente no puede vivir en el pecado. Y, y esto es muy importante porque muchas personas pueden llevar la fe en la obra de Jesucristo a dos extremos. Uno, en el que si sentimos que ya somos salvos y que Dios ya nos salvó y que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, pues que podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y podemos pecar todo el tiempo y de todas maneras Jesús ya nos cubre, ¿no? En primera, cuando una persona vive en pecado y constantemente está pecando, debería de dudar de su salvación, en el sentido en el que un verdadero creyente no podría hacerlo. Alguien que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, en su ser, no podría hacerlo. Simplemente, obviamente, no somos perfectos y es el otro extremo, ¿no? Podría caer en el extremo de creer que tenemos que ser perfectos. Y no es así. Tampoco es así. No, al final de cuentas, los seres humanos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, seguimos habitando en la carne. Seguimos viviendo en un cuerpo creado para el pecado, básicamente, y vamos a seguir cayendo en pecado. No hay forma, tampoco está la otra parte donde se puede creer que
ya somos libres de pecado y que somos santos y que jamás vamos a volver a cometer un error, porque eso no es así. No, eso no es así. Mientras estemos en este cuerpo y no hayamos, no estemos ya en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir pecando. No, también está el error de creer que podemos ser libres de pecado, porque eso nos puede llevar a la ilusión, a una ilusión que no es verdad, ¿no? Y a creer que como somos libres de pecado, entonces eh, somos intachables. Y como somos intachables, podemos juzgar a todo el mundo y a todas las personas y, y nos volvemos jueces de todos, ¿no? Y es peor aún porque cuando nosotros evidentemente caemos en pecado porque no estamos libres de ello, el juez el juez interior va a ser muy duro con uno mismo. Hay que cuidar esta parte. Al final, la obra perfecta de Dios es la que va a hacerse. Dios va a guiar todo el proceso. Dios nos va a dar la fe que nos va a hacer salvos. Dios nos va a dar la perseverancia, la fuerza para continuar en el camino de nuestra santificación, de nuestra regeneración, de nuestra renovación de nuestra mente. En ese proceso en el cual cada vez vamos a ser más conscientes del pecado, cada vez vamos a evitarlo más, cada vez vamos a caer menos en ello, pero que sin duda vamos a estar en algún momento cayendo, no hay duda. Y tampoco llegar al punto en donde nos sintamos Superman y libres y podamos hacer lo que queramos, porque entonces, en ese sentido, sí hay, entonces tendríamos incluso que dudar si somos salvos. Nadie puede estar en adulterio o realizando acciones que van en contra de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, ¿no? Mintiendo, engañando constantemente y pensando que es salvo. Mucho cuidado porque eso no puede ser. Eso no puede ser. Estamos hablando de dos cosas diferentes, el caer y el vivir en el pecado. El vivir en el pecado le es imposible para un verdadero creyente que a través de el cual Dios ya puso su fe salvadora en él y ya tiene al Espíritu Santo viviendo en él. Esto hay que cuidarlo mucho. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios por si por la ley fuese justicia. Entonces, por demás, murió Cristo. Hay que tener mucho cuidado, o sea, no desechamos la gracia de Dios, pero también hay que tener mucho cuidado en no caer en los dos extremos, ¿no? También dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por un lado están los dos extremos que en el cristianismo se le conoce como caer en la ley o abusar de la gracia, ¿no? Caer en el libertinaje. Y aquí nos habla de algo que es muy importante. Hombres han entrado encubiertamente. Está hablando de lo que estoy diciendo. Personas que creen que son salvos, pero no lo son. Personas que han escuchado de Jesucristo, que han escuchado el Evangelio, que incluso pueden estar en las iglesias, pero no son salvos, porque todavía no han creído realmente en la obra de Jesús. Cuando uno entiende en el Espíritu que Dios te da esta certeza, esta fe, esta comprensión de la magnitud de la obra de Jesús, de lo que hizo Jesús en la cruz, es imposible no arrepentirse, es imposible vivir en pecado. Es imposible porque vamos a caer, sí, de repente, pero es imposible vivir mes tras mes y años en el mismo, en lo mismo, en lo mismo. No podemos. En algún punto hay un cambio radical o puede ser un proceso que paulatinamente nos va llevando fuera de esa condición.
El camino perfecto lo tiene decidido nuestro Padre, pero no podemos seguir viviendo en lo mismo porque no podemos. No, y no es algo que nosotros, no estoy diciendo no podemos del hecho de que tengas que esforzarte, ¿no? Sino no podemos en el hecho de que no podemos, porque Dios nos ha transformado, hemos renacido, nuevas criaturas somos, nuestra mente ha sido renovada, nuestro corazón está siendo cambiado, somos completamente diferentes. Y creo que aquellos que han recibido la salvación entienden lo que estoy diciendo, porque es lo que están viviendo. Termino con Romanos 3:31 que dice, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Nosotros somos salvos por fe, pero eso no indica que podamos hacer lo que se nos dé la gana o que ya estemos libres para pecar y hagamos lo que queramos. Eso no es así. Eh, eh, y tampoco implica que pongamos a la gente el peso y la carga de ser perfectos, porque tampoco es así. Nadie, aún habiendo recibido a Jesucristo como nuestro Señor, está libre de pecado. Y el mismo Pablo lo dice una y otra vez en sus epístolas. Pablo, que era un hombre realmente tocado por Dios, que sus epístolas han transformado la vida de miles de millones de personas en la historia, se sentía un pecador y sabía que lo iba a hacer constantemente y que iba a ser tentado constantemente y que iba a caer constantemente porque así es. Entonces, no caigamos en los extremos. Es una balanza y esa balanza no está en no es nuestra labor llevarla, es permitir que el Espíritu Santo nos guíe para caer exactamente en donde el Espíritu Santo necesite que estemos. Orar porque podamos estar en el punto en el que el Espíritu Santo quiere que estemos. Y el proceso para cada uno de nosotros será diferente, porque cada uno de nosotros hemos experimentado nuestra vida y el pecado y de maneras diferentes. Entonces permitamos que nos guíe, permitamos que nos lleve el Espíritu Santo hacia la victoria, de gloria en gloria, para poder llegar juntos a ver la gloria de Dios y a Jesucristo a su lado, en su mano derecha. Padre, te pedimos el día de hoy, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para encontrar ese punto en el cual tenemos esa certeza de salvación, tenemos esa certeza de que tú estás guiando nuestro camino, de que somos nuevas criaturas, de que ya no podemos vivir en el pecado, pero al mismo tiempo, Padre, también nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe para no buscar ser perfectos, para no buscar no juzgarnos a nosotros y juzgar a otras personas porque caigan en pecado, porque sabemos que somos imperfectos, sabemos que caeremos, Señor. Tómanos de tu mano para cuando caigamos, evítanos, Señor, el caer constantemente, ayúdanos a renovar nuestra mente, a cambiar nuestra perspectiva. Eh, te- vive en nosotros, Señor, habita en nosotros y haz de nosotros un vaso, una vasija perfecta, Señor, de tu luz, de tu amor, de tu fe, de tu gracia, Señor, para que podamos ser también canales de bendición para la vida de otras personas, para que podamos guiar a otras personas en tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea una constante guía en nuestras vidas para equilibrar la balanza perfecta entre tu gracia y tu ley, para llevarnos juntos, Señor, a tu presencia, a tu luz y a la meta que todos tenemos en el cielo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso, sobre todo nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan un bendecido día.